Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a explicar un tema interesante, ¿no? Uno de los pequeños puntos, digamos, de la cardiología, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros, digamos, cuando sí hablamos la fisiología del corazón, ¿no? La fisiología cardíaca, la cardiología, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Antes de hablar de este pequeño tema que es interesante, ¿de acuerdo? Entonces, han tenido ustedes que ver cómo se interpreta un electrocardiograma, ¿de acuerdo? Y de acuerdo sobre todo a esos valores, nosotros vamos a interpretar qué es lo que pasa sobre todo con el estado del paciente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa con las ondas? Por algo, digamos, han visto ustedes la onda P, ¿no? El complejo QRS, la onda T, ¿ya? Y cada onda significa algo, ¿de acuerdo? Cada onda significa algo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y acá justamente lo que vamos a hacer, ¿qué pasa, digamos, con esas ondas se llegan a alterar? ¿De acuerdo? Entonces, cada onda indica algo. Y justamente eso se relaciona con qué? Con los trastornos hidroelectrolíticos. ¿De acuerdo, chicos? Y eso viene a ser, digamos, el tema que vamos a ver cada día. ¿En qué consiste todos los trastornos hidroelectrolíticos? ¿De acuerdo? Entonces empezamos. ¿Qué va a pasar acá? Los trastornos que sobre todo frecuentemente vamos a trabajar, ¿no? Son dos. Chequen por acá. Uno que viene a ser el sodio, ¿de acuerdo? Por este lado. Y dos que viene a ser el potasio, por este lado. ¿De acuerdo? Ahora, los valores de sodio. Profe, ¿cuántos son los valores de sodio normalmente? El valor de sodio, mira, normalmente es de 135 a 145. ¿Ya? ¿Esos son los valores de qué? Esos son los valores de sodio normales, chicos, normales. Entonces, ¿qué pasa cuando es menor a 135? ¿Y qué pasaría cuando si fuera, qué pasaría si fuera mayor sobre todo al valor máximo, pues no, de 145? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si es menor sobre todo a 135, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿De qué estamos hablando? En relación al sodio, ya, si están los valores, digamos, bajos, estamos hablando de la hiponatremia, chicos. Ya de la hiponatremia por este lado, acá. Y por acá, si fuera, digamos, mayores sobre todo, ¿no? A ese valor, entonces, profe, ¿de qué estamos hablando? Si fueran mayores, estamos hablando de la hiper, ¿qué? Hipernatremia, chicos. La famosa hipernatremia. ¿De acuerdo? Entonces, acá está hiponatremia y por acá hipernatremia. ¿De acuerdo? Ahora, con respecto al potasio. Profe, ¿los valores normales cuánto es? Pregunta de examen de 3.5 a 5. ¿De acuerdo? Esos son los valores normales de potasio. Entonces, ¿qué pasaría, profe, si fueran menores a esa cantidad? ¿Y qué pasaría si fueran mayores al valor máximo? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, si es menor a 3.5, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una hipocalemia, chicos. Hipocalemia. ¿De acuerdo? Y si fueran mayores a esto, profe, estamos hablando de la hipercalemia. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Y esos son los 4 trastornos básicos que nosotros vamos a trabajar. ¿Ok? Vamos a hablar en qué consiste la hiponatremia, en qué consiste la hipernatremia, la hipocalemia y además, por último, la hipercalemia. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Cuando hablamos acá sobre trastornos, de esos 4 trastornos que estamos ahí observando, ¿cuál es el trastorno más grave? Y por ende, obviamente, va a matar, va a comprometer la vida del paciente. ¿De acuerdo? Entonces, de esos 4 trastornos que estamos viendo ahí, hay que tenerle mucho miedo, bastante miedo, sobre todo a la hipercalemia, chicos. ¿De acuerdo? Entonces, esta hipercalemia que está por acá, hay que tenerlo miedo, porque esto, ¿qué es lo que hace? Esto mata sobre todo al paciente. ¿De acuerdo? Mata. Profe, ¿por qué mata, digamos, ese famoso trastorno? ¿Qué es lo que le va a producir sobre todo al paciente? Al paciente, entonces, que le va a producir los famosos infartos, doctores. ¿Ya? Infartos. Especialmente aquí, el infarto agudo al miocardio. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, digamos, el trastorno que más mata al paciente. Ya compromete la vida del paciente. Ahora, si nos pregunta, profe, ¿y qué trastorno es el más frecuente? Ya, el más frecuente, lo que se ve sobre todo en la mayoría de hospitales, ¿de acuerdo? Es la famosa hiponatremia, doctores. Esto que está por acá, esto viene a ser lo más frecuente. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Por un lado, hipercalemia y por el otro lado, la hiponatremia. ¿Ok? La hiponatremia. Genial, doctores. Ahora sí, vamos a ver en qué consiste, ¿no? Cada trastorno. Y cada trastorno, chicos, ha sido pregunta de examen. ¿Ok? Acá lo que vamos a dar son full pregunta de examen, full pepas, full fijas, como se dice. ¿De acuerdo, chicos? Entonces empezamos. Entonces, vamos a hablar trastorno por trastorno. Ahora chequeo, doctores. El primer trastorno que vamos a ir ahí viene a ser la famosa la hipercalemia. La hipercalemia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Profe, los valores normales entonces ya lo sabemos, que de 3.5 a 5. 3.5 a 5. ¿Ok? Esto viene a ser los valores normales. Valores normales. Entonces, ¿qué pasa por acá?
¿qué pasa por acá? Profe, una pregunta. Entonces, cuando hablamos acá sobre la famosa hipercalemia, ¿de acuerdo? Entonces ya sabemos que compromete la vida del paciente, es la que mata, es el trastorno más peligroso que acá debemos de tener en cuenta. Entonces, si hablamos acá, por ejemplo, a nivel de su etiología, mira, acá está, a nivel de su etiología, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Etiología y la causa, ¿qué se debe producir generalmente? Por ejemplo, mira, acá tenemos, uno viene a ser sobre todo el incremento del aporte. Ya mira, entonces, ¿qué pasa cuando se incrementa el aporte? ¿Qué pasa cuando, en este caso, presenta sobre todo una salida a nivel celular? ¿De acuerdo? Por acá, ¿qué pasa cuando hablamos de salida a nivel de la célula? ¿De acuerdo? Mira acá, profe, esa hipercalemia también se debe al consumo de fármacos. ¿De acuerdo? Entonces, la hipercalemia se debe a un incremento del aporte, a una salida celular. Ahorita lo vamos a ver. ¿De acuerdo? A la presencia de fármacos. Y además la famosa retención. ¿De acuerdo? La retención, ¿qué? La retención renal. Retención renal. ¿De acuerdo? Profe, cuando hablamos acá sobre todo un incremento del aporte. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Incremento del aporte, que se debe sobre todo, ¿no?, a los alimentos ricos en potasio. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, cuando ustedes, digamos, ingieren alimentos que son ricos en potasio y ingieren siempre, eso, digamos, es lo que va a originar ahí. Por ejemplo, miren, ¿qué, digamos, alimentos sobre todo es el que incrementa el potasio? Por ejemplo, el famoso plátano. Sí, no, ahí está, se encuentran los alimentos y eso te ayuda sobre todo a subir el potasio. ¿De acuerdo? Por eso, digamos, de pacientes que presentan hipocalemia, bajo potasio, que se recomienda, uno de, digamos, de los métodos naturales, si se podría decir, ¿no?, es obviamente dar el plátano. ¿De acuerdo? Entonces, al dar plátano se incrementa el potasio en el paciente. ¿De acuerdo? Entonces, profesor, salida celular, ¿a qué se refiere la salida celular? Por ejemplo, ustedes cuando sufran o ven casos, por ejemplo, ¿no?, de quemaduras. ¿De acuerdo? Entonces, paciente con quemaduras también va a presentar ese tipo de hipercalemia. ¿De acuerdo? Ese tipo de hipercalemia. Profe, a consumo de fármacos. Generalmente, mira acá. ¿Qué pasa, digamos, cuando hablamos acá sobre consumo de fármacos? ¿A qué se debe generalmente cuando hablamos sobre esto? Por ejemplo, mira, consumo de fármacos, por ejemplo, los famosos ahorradores de potasio. ¿Ya? Los fármacos que son ahorradores de potasio. Eso también te va a originar. Mira, consumo también acá de los beta block. Consumo de los beta block. Por acá, aparte de eso, mira, son los famosos YECAS. ¿De acuerdo? YECAS. Ahorrador de potasio, beta block, por acá YECAS, ¿ya? Y además, heparinas. Entonces, consumo de heparinas también te va a causar, digamos, ese incremento de potasio. ¿Ya? Y cuando hablamos acá, por ejemplo, sobre la retención renal, ¿a qué nos estamos refiriendo? Retención renal se refiere simplemente a una enfermedad, no conocida como la famosa insuficiencia. ¿De acuerdo? La famosa insuficiencia renal. Ahí está, mira, la insuficiencia renal. ¿De acuerdo? Entonces, esas son, digamos, la etiología que corresponde a la hipercalemia. ¿De acuerdo? ¿Por qué se incrementa, profesor, digamos, el potasio? Justamente por eso. Ya, justamente por eso. Entonces, profe, ¿qué pasa, digamos, cuando, digamos, relacionamos la hipercalemia con el EKG? Mira, entonces, ¿qué pasa, profe, en el EKG? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, cuando hablamos, chicos, sobre hipercalemia o hablamos sobre la hipocalemia, sea hipercalemia o hipocalemia, la onda que nosotros siempre debemos de observar es la onda T. Siempre debemos de observar esa onda, la onda T. ¿Por qué? Porque un incremento de la onda T indica hipercalemia. ¿De acuerdo? Digamos, un pequeño decrecimiento, ¿de acuerdo? Una depresión de la onda T o aplastamiento de la onda T que indica hipocalemia. Nada más, hipocalemia. Entonces van por acá, hipercalemia, profesor, EKG. Entonces, ¿qué pasa en el EKG? Cuando hablamos acá sobre hipercalemia. Entonces, ¿qué te dije? Acá lo que debemos de observar, debemos acá de chequear cómo está, ¿de acuerdo? Es sobre todo analizar cómo está sobre todo la onda T, chicos. Cómo debe estar esa onda T. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, profe, digamos, cuando esa onda T es una onda normal? Es una onda normal. ¿A qué se debe generalmente? Mira, entonces, digamos, si la onda T es normal, ¿de acuerdo? ¿Cómo debe estar? Su forma, chicos, sería asimétrico. ¿Ok? Asimétrico. Entonces, esto, digamos, cuando su onda es normal, debe estar netamente asimétrico. ¿De acuerdo? ¿Cómo así? Por ejemplo, mira, su onda es de esta manera. Siempre así, y luego va decreciendo. Y luego va decreciendo. ¿De acuerdo? Siempre, chicos, de esta manera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, acá entonces, esto es lo que indica generalmente, ¿ya? Entonces, acá, digamos, ese tamaño que está por acá, siempre, como podemos observar, acá, digamos, mira,
demora en subir. Y acá decrece. Ahí está, decrece. ¿De acuerdo? Eso sería asimétrico. Entonces, una onda normal, esto viene a ser la onda T, obviamente, ¿no? La onda T. Siempre la onda T, chicos, es asimétrico. Siempre, de todas maneras, es asimétrico. ¿Ya? ¿Qué pasaría cuando esa onda T fuera asimétrico? Ambos, digamos, espacios son iguales. Obviamente eso indica algo, indica una patología. ¿De acuerdo? Indica una patología. Entonces, vamos por acá. Esa sería la, digamos, la onda T normal. Siempre debe estar asimétrico. ¿De acuerdo? Profe, ¿y cuando hablamos acá sobre alteración de la onda T? Entonces ahí vamos a hablar de la hipercalemia por acá. ¿Ok? La hipercalemia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar acá cuando hablamos sobre la hipercalemia? Como te dije, acá tenemos que ver cómo debe estar la onda T. Por lo tanto, profe, cuando hablamos sobre hipercalemia, la onda T tiene una característica especial acá. Claro que sí. Entonces, digamos, ¿cuál es la característica acá especial, ¿no? De esa onda T? Generalmente es una onda T, ¿de acuerdo? Que son sobre todo, son angostas y picudas, ¿ya? Mira, onda T sobre todo, profe, ¿cómo es? Es angosta y además picuda. ¿De acuerdo? Ahí está. Onda T, angosta y picuda. Siempre de todas maneras es lo que ahí vamos a observar generalmente. ¿De acuerdo? Entonces, profe, eso indica generalmente, eso indica. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿cómo crees que va a estar acá la onda? ¿Cómo crees que va a estar? Mira, de esta manera y de esta manera. Entonces, a ambos lados son iguales, chicos. ¿Ok? Entonces, a ambos lados, ¿qué pasa? Son iguales. Entonces, esto sería simétrico. Simétrico. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ambos espacios son iguales y estamos hablando de la onda T, eso indica algo, una hipercalemia. ¿De acuerdo, chicos? Y esta, digamos, cuando ambos espacios son iguales, ¿qué es lo que va a pasar, doctores? ¿Qué es lo que va a pasar? Esto se asemeja sobre todo a una enfermedad. Mira, ¿a qué enfermedad, profe, se asemeja generalmente eso? La famosa isquemia. Ya, la famosa isquemia, chicos. La famosa isquemia. Eso indica generalmente. Ya, la famosa isquemia general. Entonces, doctores, aparte entonces de la onda T, ¿qué va a pasar con las otras ondas? Porque digamos que las otras ondas también, sobre todo, se llega a alterar acá. Se llega a alterar. Mira por acá. Por acá tenemos, ahí está, esto viene a ser la onda P. Luego de la onda P, profe, sigue el complejo QRS. Por acá, QRS. Entonces, aparte de eso, esto sigue por acá. Ahí está. Luego por acá está la onda T. ¿De acuerdo? La onda T. Entonces, profe, ¿qué es lo que va a pasar acá? ¿Qué es lo que va a pasar? Mira, cuando hablamos acá, por ejemplo, con la onda P en la hipercalemia, esto cómo está, esto generalmente, chicos, está aplastada, ¿de acuerdo? Esto que está por acá, aplastada o aplanada, como quieran llamarlo, ahí está. Entonces, la onda P, profe, ¿cómo está? Está aplanada, aplanada, ¿de acuerdo? ¿Cómo está, profe, por acá nuestro amigo QRS? ¿Cómo está el QRS, chicos? El QRS acá es ancho, ancho. Ese QRS, chicos, es ancho. ¿De acuerdo? Ahí está. Y por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar acá? Con la onda T, bueno, ya está arribita. La onda T siempre es picuda. ¿De acuerdo? Ahí está. Onda T sobre todo picuda. ¿De acuerdo? Y aparte picuda, obviamente angosta. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, picuda por este lado y por este lado, angosta. ¿De acuerdo? Picuda y angosta. Nada más. Hasta ahí genial. ¿De acuerdo? Entonces ya está, digamos, la onda P. Ya está, digamos, complejo QRS, la onda T. Y además, que a veces te preguntan también por ahí, es, digamos, el cemento PR. ¿De acuerdo? Por acá, entonces, profesor, el cemento PR. Entonces, ¿cómo debe estar acá, digamos, ese famoso cemento PR? Eso que está por acá, obviamente, ¿cómo debe estar? Debe estar aumentado. ¿De acuerdo? Aumentado. Entonces, esos son los datos que son peculiares, ¿de acuerdo? Cuando hablamos sobre el EKG, mira, el EKG. Entonces, no olvida. Eso vino con pregunta examen. ¿Cómo está, digamos, la onda T en la hipercalemia? Entonces, ya pues, ¿qué sería? Angosta y picuda. Angosta y picuda. QRS, ancho. QRS, ancho. Profe, la onda P, aplanada. Aplanada. PR, aumentado. ¿De acuerdo? PR, aumentado. Entonces, siempre, digamos, en el EKG, siempre indica, chicos, un orden. Siempre. En hipercalemia, mira, en hipercalemia siempre va a existir un orden. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes le ven así en el EKG como estás trabajando, así lo van a ver en todo el electrocardiograma. En todo el electrocardiograma ustedes lo van a ver de esa manera, chicos. ¿De acuerdo? Siempre lo van a ver de esa manera. Por ejemplo, si acá está, por ejemplo, la onda P, acá está el complejo QRS, por acá está la onda T,
Y acá sí, nuevamente, la onda P, complejo QRS, onda T y así, y así, y así, y así, y así. ¿De acuerdo? Siempre va a existir un orden, chicos. ¿De acuerdo? Eso es lo bueno, digamos, de la hipercalemia, ¿no? En el EKG. Bueno, no bueno, obviamente, porque obviamente es la que va a matar, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, chicos, hasta acá genial. Luego, ¿qué más? Ese sería sobre todo la hipercalemia, doctores. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver entonces su tratamiento. ¿Qué pasa, digamos? ¿Qué pasa, profe? ¿Qué le vamos a dar al paciente cuando sobre todo presenta esa alteración? Sobre todo, presenta esa alteración. ¿De acuerdo? Entonces, profesor, digamos, el tratamiento acá adecuado que nosotros vamos acá a trabajar, ¿de acuerdo? Es lo siguiente. Profe, vamos por acá. Tratamiento por acá, entonces, es lo que nosotros vamos a hablar por acá. Tratamiento. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, tu paciente te llega con hipercalemia. ¿De acuerdo? Y tú sabes que la hipercalemia viene a ser el trastorno más, sobre todo que te llega a comprometer la vida del paciente, llega a matar al paciente, te produce infartos en el paciente. Entonces, ¿cuál viene a ser la primera medida que tú debes de hacer para, sobre todo, controlar? ¿De acuerdo? Para controlar, sobre todo, que evitar que siga subiendo más y más y más y más potasio. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que los valores normales, como te digo, de 3.5 a 5. Esos son los valores normales, ¿no? Normales. Entonces, mayores a 5, estamos hablando obviamente de qué? De hipercalemia, ¿sí no? De hipercalemia, obviamente. Entonces, profesor, claro que sí. Entonces, valores sobre todo mayores a 5, estamos hablando de la hipercalemia. Hipercalemia. ¿De acuerdo? Entonces, como estamos hablando sobre todo acá de la hipercalemia, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Profe, tratamiento, entonces tratamiento. Miren chicos, el primer paso que ustedes deben hacer es lo siguiente. Debemos sobre todo proteger al corazón. ¿De acuerdo? Si ve que está atacado, está a punto de tener infartos, hay que proteger ese corazón para que el paciente no tenga infartos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo digamos acá lo protegemos al paciente? ¿Cómo? Entonces, caballero, hay que aplicar un fármaco más, sobre todo ¿para qué? Para controlar eso. ¿De acuerdo? Aplicamos un fármaco para evitar que el paciente haga un paro cardíaco. Eso es lo que yo no quiero. ¿De acuerdo? Entonces, profe, ¿qué le damos? Entonces, ¿qué le damos? Pregunta de examen. ¿El famoso qué? El famoso glucanato. ¿De acuerdo? El gluconato. ¿Gluconato de qué? Gluconato de calcio, chicos. El famoso gluconato de calcio. ¿De acuerdo? Ese gluconato de calcio le damos sobre todo para que el paciente obviamente evite que haga paro. ¿Ok? Entonces, chicos, ahí está, el famoso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este gluconato de calcio, pregunta, ¿se trata el paciente? ¿Te cura la enfermedad? No cura, chicos. ¿De acuerdo? Ese famoso gluconato no cura. Lo que hace es evita que el potasio siga subiendo, nada más, evita, no baja, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, hasta acá genial, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este señor que está por acá, entonces, ya evita que el paciente haga un paro cardíaco, por lo tanto, esto que está por acá, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Lo protege, mira por acá, esto lo protege al corazón, chicos, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace generalmente ese fármaco, proteger al corazón para que el paciente sobre todo evite y haga un paro. Por lo tanto, te lo pueden preguntar de diferentes maneras. 1-0, ahí está, mira. El primer paso, sobre todo, para proteger al corazón, gluconato de calcio. No, aparte de eso, dice lo siguiente. ¿Cuál es, digamos, ese tratamiento, sobre todo, no de elección de la hipercalemia aguda? Es justamente esto. ¿De acuerdo? Esto que está por acá es el tratamiento de elección en la hipercalemia. En la hipercalemia aguda, chicos. ¿De acuerdo? ¿Quién es? Es el famoso gluconato de calcio. Gluconato de calcio. ¿De acuerdo? Entonces eso viene a ser el tratamiento de elección. Ahora, te dice, por ejemplo, oye, ¿cuál es el fármaco de manejo inicial en la hipercalemia? Igual, manejo inicial de arranque. ¿Qué va a ser? Gluconato de calcio. Gluconato de calcio. ¿De acuerdo? Ese de manejo inicial. Por lo tanto, es el primer paso, sobre todo, para manejar esa situación, ¿no? Eso viene a ser el primer paso. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, ahí está, diferentes formas de cómo te van a preguntar entonces, ¿de acuerdo? Entonces ese viene a ser, digamos, el primer pasito, el primero. Profe, no me funciona con eso, entonces, ¿qué hago yo? Caballero, hay que bajar el potasio. Ya, recuerda lo siguiente, que esto no baja el potasio, ¿de acuerdo? No baja el potasio, previene que haga paro, pero no lo baja. Entonces, ¿qué hace el profesor, digamos, si yo quiero eso? Yo quiero sobre todo bajar sobre todo el potasio. Entonces, profe, ¿qué hago yo sobre todo? ¿Qué hago yo, digamos, para evitar eso? ¿De acuerdo? Por tanto, el segundo que tenemos por acá. El segundo. Entonces, profe, genial, está ahí chévere. Muy bien, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hacemos la pregunta, profesor. Entonces, ¿qué hacemos para bajar sobre todo, para bajar el potasio? ¿De acuerdo? ¿Qué hago yo, profesor, para bajar sobre todo esto? Bajar el potasio. Entonces, acá tú vas a hacer dos pasos que son elementales. ¿De acuerdo? Uno es lo siguiente. Mira, ¿cómo bajamos el potasio?
entrando sobre todo, ya permitiendo sobre todo la entrada de potasio a la célula. Eso viene a ser una manera de cómo podemos bajar el potasio. ¿De acuerdo? Permitir que el potasio ingrese a la célula. ¿De acuerdo? Eso es lo que hago. Por lo tanto, acá, ¿qué sería? La entrada de potasio sobre todo a la célula. ¿De acuerdo? A la célula. Ahí está. Entonces, profe, no pregunte. Entonces, yo cómo, digamos, puedo hacer eso, ese procedimiento de que el potasio ingrese sobre todo a la célula, dando al paciente, mira, ¿qué le vamos a dar? Le vamos a dar glucosa. ¿De acuerdo? Glucosa en insulina. Eso es lo que vamos a dar al paciente. Glucosa en insulina. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿y cómo? Sobre todo acá en infusión. Pues en infusión le damos al paciente glucosa en insulina. Y así, digamos, bajamos el potasio. Ya bajamos el potasio. El segundo paso, chicos, acá es el famoso, dale sobre todo a mi paciente, dale bicarbonato. Dale bicarbonato de sodio. Bicarbonato de sodio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo yo le doy sobre todo bicarbonato de sodio? Justamente por eso, alcalinizando al paciente. Alcalinizando. ¿De acuerdo? Dando bicarbonato de sodio también, digamos, logro eso. Logro bajar el potasio. Logro bajar el potasio. Y lo otro viene a ser al paciente hacer un procedimiento, ¿no? Llamado la famosa nebulización. Nebulización sobre todo por un fármaco llamado fenoterol. ¿De acuerdo? Entonces, nebulizando también hacemos que el potasio baje. ¿De acuerdo? Entonces, la famosa nebulización ya por un fármaco llamado el famoso el fenoterol, chicos. ¿Ok? El fenoterol. Entonces, haciendo eso también, digamos, yo puedo bajar el potasio. Yo también puedo bajar el potasio. ¿De acuerdo? Entonces, hasta acá genial. Luego, ¿qué más? Entonces, hasta ahí todo chévere. Entonces, ya digamos, ya sé los pasos que tengo que para meter el potasio nuevamente a la célula. ¿Ya? Y así bajo sobre todo el potasio. Entonces, profesora, ahí está. Entonces, ese es el primer paso. El primer paso es permitir que el potasio ingrese a la célula. Profe, segundo paso. El segundo paso, caballero, ¿no? Entonces, hay que eliminar el potasio. Si no funciona con la entrada, hay que eliminar el potasio. Por lo tanto, hay que eliminar. ¿De acuerdo, chicos? Ahí está. Hay que eliminar sobre todo el potasio. Hay que eliminarlo del organismo. ¿De acuerdo? Ahora, profe, ¿y cómo acá, digamos, lo eliminamos del organismo? ¿Qué hacemos acá con el paciente? Caballero, hay que darle diuréticos, chicos. Hay que darle diuréticos. Entonces, al emplearle diuréticos, eso es lo que yo hago, chicos. Es lo que yo hago. Mire, porque, digamos, al emplear diuréticos, sucede dos cosas acá. Sucede dos cosas. O ustedes bajan el potasio, por un lado, o ustedes bajan el sodio. ¿De acuerdo? Bajan el sodio. Ahí están las dos posibilidades. Al dar diurético ustedes o bajan potasio o bajan sodio. Entonces, si yo quiero bajar el potasio, eso es lo que yo quiero. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué fármaco, qué diurético le doy? No, la famosa ¿qué? La famosa furosemida, chicos. La famosa furosemida. Entonces, al emplearle esto, furosemida, a mi paciente, yo evito, digamos que el potasio, sobre todo, destroce el corazón. ¿De acuerdo? Entonces, así bajo. ¿Cómo bajo el potasio? Dando furosemida. Y por último, sodio. Entonces, si yo quiero bajar el sodio también, porque los diuréticos también tienen esa función de bajar el potasio y además bajar el sodio. Entonces, ¿qué hago yo, digamos, para bajar el sodio, profesor? Le damos las famosas tiazidas. ¿De acuerdo? Entonces, al emplear acá sobre todo tiazidas, también, digamos, hago eso. ¿De acuerdo? También elimino potasio dando tiazidas a mi paciente. Entonces, eso por un lado, dando diuréticos, ¿de acuerdo? Otro fármaco que también empleamos acá para, sobre todo, bajar eso, no es emplear otro fármaco, conocido como el famoso, el calle exalate, ¿de acuerdo? Por acá el famoso, el calle exalate. Ahí está, el calle exalate. Y ese famoso calle exalate, profe, ¿qué cosa es? Esta es una resina, ¿ok? ¿Una resina qué? Una resina de intercambio de cationes. Entonces, por acá, eso que está por acá, esto es una resina de intercambios. ¿De acuerdo? ¿Intercambios de qué? De cationes. De acuerdo? Entonces, resina intercambio de cationes es la famosa calle exalate. ¿Ok? El famoso calle exalate. ¿Y esto, profesor, cómo lo empleo generalmente? A esto lo empleo mediante enemas. ¿Ok? Entonces, mediante enemas yo puedo hacer eso. ¿De acuerdo? Yo puedo hacer eso. Bajar también el potasio con ese procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí chévere, profe, genial. Entonces, ¿qué pasaría si ustedes, digamos, al emplear los fármacos, no consiguen sobre todo lo que ustedes quieren, que es bajar el potasio? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, profe? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, si no funciona, mira,
Mira por acá, chicos. Si no funciona, sobre todo, al darle gluconato de calcio. Si no funciona, sobre todo, eh, mire por acá, permitiendo la entrada de potasio. Si no funciona, eliminando el potasio. Entonces, ¿qué es lo que hago yo, profesor? Mi paciente sigue, digamos, con una hipercalemia, sigue con un potasio, por ejemplo, de 7 y no baja, profesor. Le apliqué el gluconato, no baja. Le apliqué sobre todo fármacos, no baja. Nada, no baja. ¿Qué hago yo? Entonces hay otro recurso, el último recurso. Esto es de todas maneras, tiene que bajar el potasio. ¿De acuerdo? Entonces es la vieja confiable, ¿no? La vieja confiable. Entonces, profe, ¿cuál es la vieja confiable? Entonces, ¿qué hago yo, digamos, para evitar que siga sobre todo el potasio incrementándose? Yo quiero bajarlo, entonces, ¿qué hago yo? Caballero, ¿no? Caballero, se viene sobre todo a aplicar la famosa, la hemodiálisis, chicos, ¿ok? La hemodiálisis. Entonces, al aplicar la hemodiálisis, eso es lo que yo, digamos, lo que yo voy a permitir con esa hemodiálisis, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa es? Es estabilizar al paciente, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que yo consigo, ¿de acuerdo? Entonces, estabilizar al paciente, chicos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué aplico yo? Caballero, la hemodiálisis, ¿ok? La hemodiálisis. Entonces, no olvidar, no olvidar. Primer paso, para proteger el corazón, el tratamiento de elección o el manejo inicial siempre se da, chicos, glucanato de calcio. Eso no se olviden, ¿de acuerdo? Eso nunca se olviden, ¿de acuerdo? Segundo es bajar el potasio. ¿Cómo bajo el potasio? Permitiendo la entrada de potasio a la célula o eliminar el potasio. Así consigo sobre todo bajar el potasio. Profe, no me funciona con gluconato de calcio, ni con ese procedimiento, ni darle fármaco, ni nada. Por lo tanto, nos vamos al último recurso, la vieja confiable, ¿verdad? ¿Cuál viene a ser? La famosa hemodiálisis, chicos, ¿ok? La hemodiálisis. Por lo tanto, cuando hablamos acá sobre hemodiálisis, ¿de acuerdo? Hemodiálisis, ¿de acuerdo? Esa hemodiálisis también llamado sobre todo diálisis peritoneal. Mira, eso que está por acá también llamado la famosa diálisis peritoneal. ¿De acuerdo, chicos? Ahí está. La famosa diálisis peritoneal. Peritoneal, doctores, ¿ok? Peritoneal. Entonces, y cuando hablamos acá sobre diálisis, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No vamos por acá, mira, no vamos por acá. Entonces, profe, cuando hablamos acá, por ejemplo, de la diálisis de emergencia, diálisis, ¿de acuerdo? De emergencia, entonces, ¿qué tenemos que conocer por acá cuando hablamos sobre la diálisis de emergencia? La diálisis de emergencia. Entonces, cuando hablamos acá, chicos, sobre diálisis de emergencia, nos estamos refiriendo acá, bueno, especialmente, ¿no? A dos enfermedades. Insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, hablamos de insuficiencia renal aguda o crónica, estamos hablando, chicos, de la diálisis, ¿ok? Diálisis de emergencia. Entonces, cuando hablamos acá sobre diálisis de emergencia, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los clásicos ejemplos por acá? Mira, uno tiene que ver con el agua, ¿de acuerdo? Uno tiene que ver con el agua. Y acá lo vamos a cerrar, ¿ya? Mira. Profe, ¿qué pasa por acá cuando hablamos sobre diálisis? Diálisis, chequea por acá. Mira, uno tiene que ver con el agua, ¿de acuerdo? Hay que encerrar la A. Mira, vamos a cerrar la A, por acá la E, por acá la I, A, E, I, por acá la O, ¿de acuerdo? Y por acá la U. Ahí está. Entonces quiero que te acuerdes del abecedario, ¿de acuerdo? Quiero que te acuerdes del abecedario. ¿Por qué A? A viene de agua, ¿de acuerdo? ¿Qué significa EI? EI significa electrolítico, ¿de acuerdo? Profe, ¿qué significa O? O significa ácido, ¿de acuerdo? Ácido base por este lado, ácido base. Profesor, tiene que ver mucho con el urémico, ¿de acuerdo? El urémico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Agua, electrolitro, ácido base y urémico. Entonces, cuando hablamos acá sobre agua, nos estamos refiriendo acá especialmente a qué. Por ejemplo, ¿qué enfermedad es el que presenta agua en el paciente? Vamos a ver por acá el famoso edema agudo del pulmón, ¿de acuerdo? Entonces, ese edema agudo del pulmón, entonces, clásico que vamos a aplicar diálisis, ¿de acuerdo, chicos? Entonces, ¿para qué enfermedades nosotros aplicamos diálisis, sobre todo de emergencia? Uno por acá tiene que ver con edema agudo del pulmón, por este lado, ¿ok? Edema agudo del pulmón, por este lado, chévere, bacán, todo genial. Entonces, aparte de eso, a nivel del electrolitro, entonces, ¿qué electrolitro, digamos, genera diálisis? Ya pues, ya vimos que electrolitro, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando ahorita? De la hipercalemia. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? De la hipercalemia, chicos, ¿ok? Ahí está, hipercalemia. Y aparte, digamos, acá de la hipercalemia, ¿de acuerdo? Esa hipercalemia obviamente no responde en el paciente, ¿de acuerdo? Entonces tenemos otro ejemplo, que se da sobre todo a nivel del equilibrio ácido-base, Por lo tanto, chicos, mira, esta fue tu pregunta de examen, que sobre todo
alteración del equilibrio ácido-base también es el que mata al paciente. Y obviamente actúa en conjunto con ¿qué? Obviamente con la hipercalemia, ¿sí o no? Con la hipercalemia. Entonces, aparte, ¿cómo se llama, digamos, ese trastorno? El famoso, la acidosis. La acidosis. ¿Acidosis qué? Acidosis metabólica, chicos. ¿Ok? La acidosis metabólica también es un ejemplo clásico que también logra matar al paciente. ¿De acuerdo? De los trastornos que también se menciona, se conoce, por ejemplo, acidosis metabólica, alcalosis metabólica, ¿no? Acidosis respiratoria o acidosis o alcalosis respiratoria. De esos cuatro, igual, de esos cuatro, la que mata más es justamente esto, la famosa acidosis metabólica, chicos, porque está obviamente en relación con la hipercalemia. Yo te dije que toda hipercalemia, ¿qué es lo que va a producir en el paciente? Obviamente infartos, ¿de acuerdo? Infarto. Por eso es muy peligroso ese trastorno, ¿ya? Entonces, profe, acá, a nivel urémico, ¿qué pasa, digamos, acá cuando hablamos a nivel urémico? ¿De acuerdo? Acá tiene que ver con la otra enfermedad, llamado la uremia. ¿Ok? Uremia. Eso es lo que va a pasar acá generalmente, ¿de acuerdo? Eso, digamos, es lo que va a pasar acá. Entonces, cuando esos riñones, sobre todo, no consiguen, no consiguen eliminar la uremia, ¿de acuerdo? La urea del organismo, entonces esa urea se va a acumular. Se acumula, sobre todo en todo el organismo, se acumula urea. Se acumula, se acumula, se acumula. ¿De acuerdo? Y es sobre todo, esa acumulación es peligroso, sobre todo, chicos. Es peligroso. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, como esa, digamos, la orina no puede, sobre todo, eliminar la urea, ¿de acuerdo? Esa urea se acumula en el organismo. Entonces, y cuando se acumula en el organismo, ¿qué te va a producir? Enfermedades. Te va a producir nuevas enfermedades. ¿De acuerdo? Por lo tanto, profe, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué enfermedades entonces se relacionan por acá? Mira, las tres son clásicas acá. Una viene a ser la famosa, la encefalopatía. La encefalopatía viene a ser una de ellas. Aparte de eso, la famosa la pericarditis. La pericarditis viene a ser otra de ellas. Y las otras son las convulsiones. Pero esas convulsiones, de acuerdo, es de menor grado. ¿De acuerdo? Lo más importante son estos dos. Ahí está. Encefalopatías y la pericarditis, chicos. Pericarditis. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué tipo de pacientes? Te repito nuevamente, aplicamos diálisis de emergencia. ¿De acuerdo? Ahí está. Insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica. Ejemplos, edema agudo de pulmón. 2, hipercalemia. 3, acidosis metabólica. Y 4, la uremia. Esa uremia te va a generar nuevas enfermedades. La encefalopatía y la pericarditis. Y también, pero en menor grado, las convulsiones. ¿De acuerdo, chicos? Las convulsiones también te puede originar eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hasta ahí hemos hablado, autores, sobre la famosa hipercalemia, ¿no? La hipercalemia. Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos sobre hipocalemia? Bueno, hipocalemia o los valores normales ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de hipo, cuando es menor a 3.5, doctores. Menor a 3.5, hablamos de la hipocalemia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, profe, ¿cuál viene a ser, digamos, acá la causa más frecuente de la hipocalemia? ¿De acuerdo? Entonces, acá tu paciente, ¿cómo te va a llegar? Tu paciente te va a llegar acá con vómitos. ¿De acuerdo? Tu paciente te va a llegar con diarreas. Y además de eso, tu paciente te va a llegar, ¿de acuerdo? Porque ha consumido diuréticos. Mira por acá. Ha consumido, ahí está, mira. Excesivos fármacos, excesivos diuréticos, ¿de acuerdo? Entonces, paciente con vómitos, diarreas y con uso sobre todo excesivo de diuréticos, de eso te va a originar la hipocalemia, ¿de acuerdo? Hipocalemia. Por eso, digamos, potasio bajo en el paciente justamente se debe eso. Pues cuando ustedes vomitan, pierden potasio. Cuando ustedes le dan diarreas, pierden potasio, ¿de acuerdo? Diuréticos, pierden potasio, ¿de acuerdo? Pierde potasio. Porque ¿qué es lo que hace diurético? ¿Qué les dije yo? ¿Qué aplicamos en la hipercalemia sobre todo? ¿De acuerdo? ¿Recuerdas o no? Cuando sobre todo incremento de potasio. Entonces, para ese incremento de potasio hay que bajar el potasio. ¿Qué empleamos al paciente para bajar el potasio? Obviamente diuréticos, porque es la chamba sobre todo de los diuréticos, bajar el potasio. Y no solamente baja el potasio, sino además baja el sodio, ¿ok? Baja el sodio, eso es lo que hace acá generalmente. Entonces, hasta acá chévere, diuréticos. Entonces, paciente con vómito, diarreas y diuréticos, eso es lo que te va a generar una hipocalemia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué diuréticos? Obviamente el siempre, ¿verdad? El furo, la furosemida. ¿Recuerdas o no? Uno que bajaba el potasio y otro que bajaba el sodio, sino otro que bajaba el sodio. Por lo tanto, acá la furosemida, ¿ok? La furosemida. Entonces, hasta acá todo genial. Genial. Profe, y si hablamos acá, por ejemplo, a nivel de la etiología, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, a nivel acá, sobre todo, chicos, de la etiología, ¿de acuerdo? Tiene que ver mucho, ¿de acuerdo? Lo mismo que el anterior. Profe, hipocalemia es porque el potasio está bajo. Entonces, hay una disminución del aporte de potasio, ¿de acuerdo? De potasio. Lo otro, ¿a qué se debe generalmente? Se debe a la entrada de potasio,
¿de acuerdo? Entonces, a la entrada de potasio, también sobre todo, genera hipocalemia. ¿Por qué crees que en la hipercalemia hacemos eso? ¿Qué hacemos? O sobre todo para bajar el potasio, que te dije, dos posibilidades. O eliminas el potasio o permitimos que ese potasio ingrese a la célula. Ya, pues ahí está, mira, entrada de potasio. ¿De acuerdo? Entrada de potasio. ¿De acuerdo? Otro tiene que ver, digamos, más con la parte digestiva, con la parte renal. ¿De acuerdo? O sea, una pérdida por acá, mira, la pérdida digestiva por este lado. Ya, la pérdida digestiva. Y por acá la pérdida renal también te va a producir eso, pues también te va a producir. Por ejemplo, acá, pérdida digestiva. ¿Qué tiene que ver digestiva? ¿Con qué? Con las náuseas, vómitos, o sea, eso tiene que ver especialmente con las que diarreas, especialmente digamos a nivel digestivo, vómitos, náuseas, diarreas, ¿de acuerdo? Por acá, diarreas, ahí está, las diarreas, ¿ok? Y a nivel, profe, renal, ¿qué es lo que te va a producir? Entonces, pues, renal tiene que ver mucho con, obviamente, el uso excesivo de diuréticos. Entonces, por acá, diuréticos, ¿ok? Diuréticos, también por acá. Muy bien, entonces ahí está, mira, la 2 es D, ¿ok? Entonces, ahí hablamos, chicos, de la hipocalemia, ¿ok? Está entonces los ejemplos, entonces, como te digo, clásico, cómo te va a llegar a tu paciente, a tu clínica, justamente por eso, justamente, chicos, por eso, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener cuidado acá, porque cuando nosotros aplicamos acá diuréticos, bueno, especialmente la furosemida que está por ahí, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando aplicamos acá a tu paciente furosemida, chicos, entonces, ¿qué te dije? Toda furosemida lo que hace es eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Baja sobre todo el potasio. Baja el potasio. ¿De acuerdo? Entonces, como baja el potasio, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que también baja? Baja también su amiguito calcio. ¿De acuerdo? Siempre, siempre. Profe, ¿solo calcio también? ¿No otro elemento también logra bajar? Empezamos por acá. Cuando hablamos sobre hipocalemia, especialmente hipocalemia, chicos, mira, acá lo que te estoy explicando es con la furosemida. Tengan cuidado, con la furosemida, ¿ya? Entonces, tú le aplicas furosemida a tu paciente, va a bajar el potasio, y al darse el potasio, baja el calcio. ¿De acuerdo? Eso es normal. Pero cuando hablamos en sí sobre la hipocalemia, ok, hipocalemia, se sobreentiende que la hipocalemia, el potasio está bajo. ¿De acuerdo? Entonces acá una pequeña nota. En una hipocalemia, autores, ¿de acuerdo? ¿Qué otro electrolito se logra bajar aparte del potasio? Siempre el potasio está con su compa, su compadre, ¿verdad? Son primos hermanos. ¿Con quién? Con el hidrógeno. Con el hidrógeno. O sea, si baja, profe, el potasio, baja también el hidrógeno. Es ley. Siempre. Cuando hablamos sobre hipocalemia, siempre existe ese pequeño dato, chicos, que deben saber, ¿ok? Entonces, no solamente va a bajar el potasio, sino que además baja el hidrógeno, autores, ¿ok? Baja el hidrógeno. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, hasta acá genial. Esos datos, por favor, quiero que se les memoricen, porque todo esto fue pregunta de examen, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí, entonces, genial, profe, con la hipocalemia, ¿de acuerdo? Ahora, el otro trastorno que vamos a ver ahí viene a ser la famosa, la hiponatremia, Entonces, por ahora se llama hiponatremia, ¿verdad? Hiponatremia. ¿Qué es lo que va a pasar? En esa hiponatremia, lo mismo, tiene que ver mucho, obviamente, con el sodio. Tiene que ver mucho con el sodio, doctores. ¿Ok? Entonces, como estamos hablando acá, digamos, a nivel de sodio, ¿de acuerdo? Bueno, sabemos que los valores normales de sodio, ¿cuánto es? Es de 135 a 145. Si hablamos de la hiponatremia, por lo tanto, son menores a 135. Son menores sobre todo a 135 mili equivalentes por litro, chicos. ¿Ok? Mili equivalentes por litro. Entonces ahí estamos hablando de qué? De la hiponatremia. Estamos hablando de la hiponatremia. Por lo tanto, profesor, acá, ¿cómo te va a llegar a tu clínica? Tu paciente, digamos, con disminución de sodio, ¿cómo te va a llegar sobre todo acá a tu hospital, a tu clínica? Te va a llegar sobre todo, son pacientes generalmente que se debe sobre todo a que en su organismo, ¿no? Presenta un exceso de líquidos, ¿de acuerdo? Eso es siempre, ¿de acuerdo? Tu puesto acá. Pacientes con exceso de líquidos, justamente por eso, pues estos pacientes con exceso de líquidos, entonces acá se debe a la hiponatremia, chicos, ¿de acuerdo? Llega con líquidos, tu paciente llega sobre todo edematizado, ¿de acuerdo? Tiene líquidos en su interior. Entonces, acá se debe porque ha perdido sodio. Como ha perdido sodio, entonces acá, entonces hiponatremia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué más? Aparte de eso, profesor, entonces, si digamos estamos hablando de casos valores normales, que es 135, o sea, menores a 135, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Acá lo que te preguntan acá es lo siguiente, el famoso el tiempo de instalación, el tiempo de instalación. Entonces, acá cuando hablamos acá, chicos, sobre el tiempo de instalación, entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
¿qué es lo que va a pasar? Miren por acá, por ejemplo, acá el famoso tiempo, el tiempo de instalación. Profe, ¿a qué nos referimos cuando hablamos sobre tiempo de instalación? Se refiere a lo siguiente, se refiere a lo siguiente. O sea, estamos hablando, profe, la diferencia sobre todo, el tiempo de instalación se refiere a lo siguiente, el tiempo que ocurre entre una enfermedad aguda y una enfermedad grave. ¿Ok? Entonces, cuando digamos la enfermedad es aguda o es crónico, siempre el tiempo de instalación, doctores, es 48 horas. ¿De acuerdo? Es 48 horas. Eso es siempre el tiempo de instalación. Instalación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, profe, ¿qué pasa por acá? ¿Qué pasa por acá? Por ejemplo, eso, sobre todo, la hiponatremia, también se llega a relacionar con, sobre todo, con la insuficiencia, con la insuficiente, sobre todo, adaptación del cerebro. ¿De acuerdo? O sea, cuando existe un sodio bajo, la parte que más se va a afectar justamente es el cerebro. Ese cerebro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa por acá? ¿Qué es lo que pasa, profe? Cuando hay sobre todo una insuficiente, mire por acá, cuando existe sobre todo acá una insuficiente, mira, ahí está, por acá, cuando existe una insuficiente adaptación, ¿de acuerdo? Una insuficiente sobre todo adaptación del cerebro, entonces, profe, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando existe esto, una insuficiente adaptación del cerebro, se debe generalmente a lo siguiente, chicos, a lo siguiente. Se debe a dos cositas. Se debe sobre todo a dos cositas, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las dos clínicas que hace sobre todo eso? ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las dos clínicas que va a hacer sobre todo eso, chicos? Mira, la clínica, profe, cuando hablamos sobre la clínica, estamos hablando acá de lo siguiente. Tiene que ver mucho, sobre todo, ¿ok? Tiene que ver mucho con problemas musculares. Esa es ley. Siempre. Uno de ellos es con problemas musculares. Entonces, profe, cuando hablamos acá sobre potasio, mira, acuérdate, la K de potasio, ya la clínica K de gas, sobre todo que también se da en hiponatremia, ¿no? Es lo siguiente, acuérdate lo siguiente. Mira, la clínica es, te vas a acordar, muscular. Pero esa K, esa C, lo vamos a escribir con la K. Ahí está, muscular. ¿De acuerdo? Para que te acuerdes. A nivel muscular, ahí está. ¿Con qué electrolito vamos a trabajar? Con el potasio. ¿De acuerdo? Con el potasio. Profe, ¿por qué sobre todo acá a nivel muscular va a originar eso? Porque eso tiene que ver con el músculo, pues. ¿Qué músculos compromete sobre todo la hiponatremia? El músculo liso. Cuando hablamos acá sobre músculo liso, ¿a qué sobre todo está asociado esto? Esto que está por acá está asociado sobre todo al famoso ilio. Al famoso ilio. ¿De acuerdo? Ese famoso ilio entonces es, digamos, es la incapacidad del intestino de contraerse. Eso siempre. ¿Ok? La incapacidad del intestino de contraerse. Entonces, eso viene a ser por una parte, el músculo liso. Otro que está por acá tiene que ver también el famoso músculo, el músculo esquelético. El músculo esquelético. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos acá a nivel de músculo esquelético, esto que está por acá está asociado sobre todo a los famosos calambres. ¿Ok? Ahí está asociado sobre todo esto, a los famosos calambres. Eso tiene que ver con el músculo esquelético. Músculo esquelético. Por lo tanto, profe, por lo tanto, ¿qué pasa por acá? Y otro musculito que también vamos a trabajar ahí tiene que ver con el músculo cardíaco, con tu corazoncito, ¿Por qué, profesor? Porque esto que te va a originar, que te dije, esto también te origina por si acá paros. Mira, esto también te origina paros, ¿de acuerdo? Entonces, por eso digamos que esa hiponatremia también es peligroso. Pero obviamente la más peligrosa de los dos, de las cuatro que te he mencionado, viene a ser la hipercalemia, ¿ok? La hipercalemia. Entonces, también te va a originar, profesor, paros, ¿ok? Paros. Hasta acá, entonces, chévere. Muy bien, genial. Luego, ¿qué más? Mira, no solamente sobre todo se da a nivel muscular por este lado, la clínica, ¿ok? La clínica no solamente se da a nivel muscular, sino que además de eso, mira, tiene que ver también con el sodio. Bueno, ya estamos ahorita en sodio, por algo se llama hiponatremia, porque se ha alterado el sodio. Profe, y a nivel de sodio, tiene que ver mucho con el sistema nervioso central. Sistema nervioso central. Ya esa N lo vamos a agregar ahí está, quiero que te acuerdes ahí. ¿Ya? Entonces, sodio, ahí está, mira, NA. Sistema nervioso central. Profe, y cuando hablamos acá sobre todo, a nivel sobre todo del sistema nervioso central, eso tiene que ver mucho con los problemas que son neurológicos. ¿Ya? Siempre sodio, como te repito, tiene que ver siempre con los problemas neurológicos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nivel de sodio, tú puedes sobre todo acá ver en el EKG, o sea, en el EKG puedes ver acá cuando estamos hablando de una hiponatremia, no. En la hipercalemia y en la hipocalemia, ustedes, ¿qué les dije? Tienen que ver la onda T.
en el EKG. Entonces, en el EKG me sirve también, profesor, me sirve sobre todo para diagnosticar una hiponatremia o hipernatremia. No, nada que ver, ¿no? Ok, nada que ver. Acá el EKG no sirve para nada. Ya, entonces acá, entonces, ¿qué pasa por acá, profe, cuando hablamos sobre eso? Justamente eso, pues, justamente acá no sirve sobre todo el EKG. No sirve el EKG, chicos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso que está por acá, ¿me sirve el EKG? No, no EKG. No EKG. Entonces, como no me sirve el EKG, profe, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Sobre todo, caballero. Entonces, aparte de eso, lo que tenemos que hacer es, sobre todo, usar la concentración sérica. La concentración sérica. ¿De acuerdo? Viendo la concentración sérica, tú puedes, digamos, ver si tu paciente está alterado sodio. ¿De acuerdo? Está alterado el sodio. Por lo tanto, profe, cuando hablamos acá sobre hiponatremia, existen 3 niveles que debemos de conocer por acá. 3 niveles. Ok, ¿cuáles son los 3 niveles en este caso? Va a depender cómo está tu estado de paciente. Tu paciente te va a llegar, por ejemplo, con un estado leve. ¿De acuerdo? Tu paciente te va a llegar con un estado sobre todo moderado. ¿De acuerdo? Moderado. O te puede llegar tu paciente con estado severo. Siempre con estado severo. Por lo tanto, cuando estamos acá leve, estamos hablando acá. Los valores son de 130 a 134. ¿De acuerdo? Ese es, digamos, el leve. Si hablamos sobre todo acá a nivel moderado, ¿qué es lo que pasa por acá? De 126 sobre todo hasta 129. Y cuando hablamos a nivel ya más severo, es menor a 125. Ok. No olvidar 1000 equivalentes por litros. Ahora, profesor, y de los tres, ¿cuál es el más peligroso? Es obvio que es esto, pues. El más peligroso, autores, es esto, con el menor a 125. ¿Por qué, profe, digamos, es más peligroso esto? El severo, que es menor a 125. Porque, ahora, como es peligroso, este señor, chicos, este sodio puede bajar. Mira, si es menor a 125, puede llegar hasta 110. Por lo tanto, con el sodio es menor a 110, ¿de acuerdo? Con ese sodio sobre todo es menor a 110 mil equivalentes por litro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pregunta de examen. ¿Esto qué indica? Indica, chicos, una emergencia. Ya, mira, esto indica una emergencia médica, doctores. ¿Por qué sobre todo acá indica una emergencia médica? Porque esto, ¿qué es lo que va a originar el paciente? Tu paciente, chicos, cuando su sodio es menor a 110, ¿qué es lo que va a originar? Las famosas convulsiones. ¿De acuerdo? Las famosas convulsiones, chicos. ¿De acuerdo? Entonces, tu paciente con convulsiones generalmente se debe a esto. A eso generalmente, ¿de acuerdo? Entonces, ves tú, sobre todo te dicen a ti, paciente que te llega emergencia con un sodio menor a 110, indica una emergencia médica. Por lo tanto, ¿cuál es la clínica que va a desarrollar el paciente? De arranque, convulsiones. ¿De acuerdo? Entonces, genial. Convulsiones, entonces, cuando el sodio, la concentración sérica del sodio es menor a 110 mil equivalentes por litro, chicos. 1000 equivalentes por litro. Ya, entonces, si tu paciente, sobre todo acá, te llega con convulsiones, entonces, pregunta de examen, ¿cuál sería el tratamiento adecuado para corregir el sodio cuando es menor a esa cantidad? Caballero, hay que aplicar acá, profesor, el famoso cloruro de sodio. Caballero, ahí está, el cloruro de sodio hay que aplicar, porque ese cloruro de sodio es excelente sobre todo para esto, pero el porcentaje tiene que ver mucho que ver acá. Cloruro de sodio sobre todo al 3%, doctores. Ok, nada más. Entonces, cloruro de sodio al 3%, pregunta de examen, ¿de acuerdo? Para corregir el sodio sérico con el menor a 110. Indica convulsiones y una emergencia médica, tenemos que actuar rápido. ¿De acuerdo? Siempre tenemos que actuar de esa manera. Actuar, chicos, de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces, por acá. Profe, ¿será, digamos, la única alteración que me va a originar eso? O sea, ¿solamente convulsiones? No. También sobre todo en niñitos, ¿de acuerdo? En niñitos, ya digamos en infancia, ¿ya? O incluso cuando el paciente ya nace, ¿ya? Entonces el pequeño, digamos, pequeño fetito ya nace, sale del canal de parto, entonces puede también originar una alteración sobre todo. Una alteración, ¿ok? ¿Qué alteración sobre todo acá puede originar sobre todo acá mi paciente? ¿De acuerdo? O sea, otra enfermedad sobre todo, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, esto es, digamos, una enfermedad que va a atacar sobre todo a nivel de la protuberancia. ¿Y esto qué es lo que va a originar al paciente? La famosa tetraplegia, la tetraplegia arefléxica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se llama ese síndrome? El famoso síndrome, mira,
A esto lo conocemos con el famoso síndrome de desmielinización. Mira, síndrome de desmielinización. Ahí está. Síndrome ¿de acuerdo? Ahí está, síndrome de desmielinización osmótica. Ok, por acá, osmótica. Entonces deben tener cuidado con esto. ¿Por qué, profesor? Porque esto justamente lo que te digo es lo siguiente, pues, que te origina el paciente la famosa, ¿qué? La famosa tetraplegia. Ya, la tetraplegia arrefléxica. Arrefléxica. ¿Qué quiere decir? Tetraplegia, 4 miembros. Arrefléxica, no puedes mover. ¿De acuerdo? Los movimientos involuntarios no obedece. Por lo tanto, vas a tener problemas, no vas a poder moverte. ¿De acuerdo? Se va a alterar todo tu miembro, superiores e inferiores. Siempre se va a alterar eso. ¿De acuerdo? Siempre se va a alterar. Y el paciente obviamente puede morir. ¿De acuerdo? Puede morir acá. Entonces, eso es justamente lo que va a pasar. ¿De acuerdo? ¿Cómo se traduce el síndrome de la desmielinización? Tiene que ver mucho con la mielina, obviamente, ¿no? Ahí está, tiene que ver mucho con la mielina. Ves en tu clave de mielina de arranque, marca esa. ¿De acuerdo? Porque eso tiene que ver también con la hiponatremia. Tiene que ver muchísimo con la hiponatremia. Por lo tanto, doctores, ¿qué es lo que pasa por acá? ¿Qué es lo que pasa? Cuando hablamos acá sobre síndrome, esto se debe generalmente cuando ustedes corrigen demasiado el sodio. Ves que tu sodio está debajo de 110, ¿qué te dije? Hay que corregir eso. ¿Ya? En pacientes, por ejemplo, adultos, hay que corregir eso porque de todas maneras el paciente puede morir. Entonces, ¿cómo lo corregimos? ¿Cómo lo corregimos? Caballero. Mira, por algo se llama síndrome de desmielinización osmótica. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué se debe? A una hiponatremia. Pero es una hiponatremia, ¿de acuerdo? Rápidamente corregida. ¿De acuerdo? Eso que está por acá, esta es una hiponatremia rápidamente corregida, chicos, rápidamente corregida. ¿De acuerdo? Entonces acá, hiponatremia rápidamente corregida se debe generalmente eso, ¿de acuerdo? Al síndrome de la desmielinización osmótica, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿hay que corregir eso? Claro que sí. Por eso se llama rápidamente corregida, porque ustedes lo van a corregir rápidamente, ¿verdad? Pero, profesor, ¿cuánto de sodio yo puedo corregir acá para poder, digamos, a mi paciente permitir que esté estable? Máximo, chicos, máximo hasta 12 mil equivalentes por litros en 24 horas al día. ¿Ok? Solamente se le considera, chicos, hasta 24. Ustedes no tienen por qué pasar, sobre todo, 12. Ustedes no tienen por qué pasarse de 12. Si ustedes pasan de 12 en 24 horas, ustedes van a fregar al paciente. ¿De acuerdo? Máximo se recomienda, profesor, para poder establecer eso, máximo hasta 12 mil equivalentes por litro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tu paciente, no sé, vamos a imaginar que te llega, por ejemplo, con un sodio. Vamos a imaginar un sodio, por ejemplo, no sé, de 115. ¿De acuerdo? 115. Oh, por Dios, profesor. Soy normal, 135 a 145. Entonces, hay que corregir eso. Pero como te dije, como hay que corregir, ¿qué va a pasar? Máximo hasta 12. Entonces, tienes que sumar 12 nomás. 115 más 12, ¿cuánto es? 7, 127. Entonces, tú debes llegar nada más hasta 127 mili equivalente por litro. Profe, ¿qué pasaría si me paso? Uy, por Dios. Y ahora, por ejemplo, tu paciente está en 150, por ejemplo. Vamos a ver ya. No, vamos a imaginar 100. Ponle ya, por ejemplo, aparte de eso, por ejemplo, ponle 140. Ya. Oh, por Dios, 140. De 115 a 140, ¿cuánto te has pasado? 25. Hoy te has pasado 25, salvaje. Mira, te has pasado 25. Entonces, como te has pasado 25, el paciente va a tener problemas. ¿De acuerdo? Va a tener problemas justamente por eso. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, chicos, máximo se recomienda hasta 12. ¿De acuerdo? Hasta 12. No más porque puede alterar sobre todo la concentración sérica en el paciente. ¿De acuerdo? Que es lo que puede originar, ¿qué te dije? Paros. ¿De acuerdo? Entonces, deben tener cuidado con eso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, existen sobre todo otros esquemas que es espectacular. Ya que es espectacular. Entonces, ¿qué es lo que pasa por acá? ¿Qué es lo que pasa? Otra cosa. En lo que es, digamos, acá, hipocalemia. A ver, estamos por acá. Hiponatremia. Ahí, chicos. En lo que es hipocalemia faltó algo, lo siguiente. Faltó, digamos, explicar la onda U. Cuando hablamos acá, sobre todo a nivel del EKG, faltó esto de acá. A nivel del EKG, ¿qué es lo que pasa? Eso, digamos, a nivel del EKG, ¿de acuerdo? Entonces, debemos recordar lo siguiente. Entonces, lo mismo, tenemos que observar cómo debe estar la onda T. La onda T, chicos, está, en este caso, ¿qué? Está aplanado. Ok, por acá, la onda T está aplanado.
¿De acuerdo? Ahí está aplanado la onda T. Genial. Luego, ¿qué más? Aparte de esa onda T, existe una depresión. ¿De acuerdo? Una depresión sobre todo del segmento ST. Y aparte, digamos, de depresión, ¿de acuerdo? Tiene que ver mucho, mucho, mucho la presencia de la onda U. La onda U, doctores. Ok, la onda U. Pregunta de examen. ¿Dónde encontramos la onda U? Solamente en la hipocalemia. No vas a encontrar tú en cualquier otro trastorno. Solamente en la hipocalemia. Ya solamente en la hipocalemia es lo que vamos, digamos, a observar eso. ¿De acuerdo? Nada más. Nada más. Por lo tanto, entonces, hasta acá, genial. ¿De acuerdo? Genial. Chévere. Muy bien. Ahora sí, sigamos por acá. Entonces, hiponatremia, genial. Ahora por acá, como te digo, existe, digamos, otro esquema que también vamos a trabajar acá, ¿de acuerdo? Que también es interesante conocer acá, ¿de acuerdo? Por acá, por ejemplo, cuando hablamos acá a nivel de acá de la hipercalemia, perdón, de la hiponatremia, ¿qué es lo que va a pasar? Mira por acá, hiponatremia, por acá vamos a hacer pequeño diagrama por acá, ¿de acuerdo? Por lo tanto, profesor, ese, digamos, hiponatremia tiene que ver también mucho, por ejemplo, con la osmolaridad plasmática. Mira, por acá, este pequeño acá. Esto que está por acá tiene que ver mucho con la osmolaridad. ¿De acuerdo? Ahí está, la osmolaridad plasmática. Entonces, ¿qué pasa, digamos, chicos, cuando hablamos acá sobre la osmolaridad plasmática? Eso por acá, eso que está, mira por acá, está aumentado. Pasa tres pasos, o está aumentado, o está disminuido. ¿De acuerdo? Está aumentado, está disminuido, o en este caso está normal. ¿De acuerdo, chicos? O está normal. ¿De acuerdo? Entonces ahí está. O está aumentado, disminuido, normal. Eso cuando hablamos sobre osmolaridad plasmática. Osmolaridad plasmática. Por lo tanto, pregunta de examen. Cuando hablamos sobre osmolaridad normal, a esa normal, chicos, lo llamamos la famosa la pseudo hiponatremia. ¿De acuerdo? Esto que está por acá es conocido como la pseudo hiponatremia, autores. ¿De acuerdo? Entonces, la pseudo hiponatremia, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de la osmolaridad plasmática normal. ¿Ok? Por lo tanto, esto, señor, que está por acá, la pseudo hiponatremia, ¿a qué se debe? Se debe sobre todo a incremento de dos cositas. ¿De acuerdo? La famosa hiperlipidemia y la famosa hiperproteinemia. ¿De acuerdo? Entonces, por acá, la hiperlipidemia, por un lado, ¿de acuerdo? Y por otro lado, en este caso, la hiperproteinemia. Ahí está. Entonces, hiperlipidemia por un lado y por otro lado la hiperproteinemia. ¿De acuerdo, chicos? Eso, digamos, cuando la osmolaridad plasmática está normal. Ok, siempre está normal. Hasta acá, genial. Luego, profe, ¿qué pasa, digamos, cuando está disminuido? Si está disminuido, pregunta de examen. A esto es conocido como la famosa verdadera hiponatremia. ¿De acuerdo? Entonces, verdadera hiponatremia, ¿de qué estamos hablando? Justamente estamos hablando de eso, pues, de la osmolaridad plasmática disminuido. ¿De acuerdo? Disminuido. Entonces, chévere. Profe, y cuando está, digamos, acá aumentado, ¿a qué se debe generalmente? Ya pues está, digamos, aumentado la osmolaridad plasmática. Esto generalmente se debe al consumo, ¿de acuerdo? Del manitol, por ejemplo, mira acá. Del manitol. O aparte del manitol, por ejemplo, aparte de eso del manitol, ¿de acuerdo? Pacientes con hiperglucemia. Entonces, paciente con hiperglucemia, lo mismo, ¿de acuerdo? Su osmolaridad plasmática está aumentado, chicos. Está aumentado. ¿De acuerdo? Entonces, eso tiene que ver la osmolaridad plasmática. ¿De acuerdo? Osmolaridad plasmática por este lado. Ahora, está chévere. Y otro tiene que ver mucho también con la, digamos, con la osmolaridad, ¿de acuerdo? A nivel de líquido extracelular. Entonces, por acá, la osmolaridad, ¿de acuerdo? La osmolaridad extracelular. Extracelular, doctores. ¿De acuerdo? Ahí está. Osmolaridad extracelular. Chévere. Como te repito, esto tiene que ver mucho con el líquido extracelular. ¿Ok? Líquido extracelular. Entonces, profe, ¿qué es lo que pasa? Digamos lo mismo. Vamos por acá. Profe, entonces, cuando hablamos sobre a nivel de líquido extracelular, tenemos tres posibilidades. Tenemos por acá. ¿De acuerdo? La primera es cuando mi paciente está deshidratado. ¿De acuerdo? Ahí está. Mi paciente, profe, está deshidratado. Mira, por este lado. Entonces, ese por un lado. Tu paciente está deshidratado. Profe, mi paciente está normal. Eso sería por otro lado. Tu paciente está normal. O por otro lado es cuando tu paciente presenta, sobre todo, presenta edema, chicos. Presenta edemas.
¿De acuerdo? Ahí está, presente edemas. Entonces, ahí están las tres posibilidades en las cuales yo puedo determinar. ¿De acuerdo? Paciente en estado deshidratado, tu paciente está normal, o en este caso tu paciente presenta edemas. ¿Ok? Va a presentar netamente edemas. Profe, entonces, cuando hablamos sobre edemas, tu paciente está lleno de agua. Entonces, como está lleno de agua, ¿qué va a pasar con el líquido extracelular? Incrementa. ¿Ok? Incrementa. Por lo tanto, profe, acá sobre todo se debe a un incremento de líquido extracelular. ¿De acuerdo? Extracelular. Profe, si tu paciente está deshidratado es porque obviamente está bajo, pues no, líquido extracelular está bajo, está disminuido, ¿ok? Está netamente disminuido. Ahora sí, comenzamos con las pepas. Comenzamos con las pepas. Profe, líquido extracelular normal. Pregunta de examen, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la famosa, de la secreción inadecuada de la aldosterona. ¿De acuerdo? Perdón, de la antidiurética. ¿De acuerdo? Ahí está. Secreción inadecuada de la antidiurética normal. ¿Ok? Osmolaridad extracelular normal. El famoso CIHAT. CIHAT. ¿De acuerdo? Ahí está. Esto se debe generalmente, chicos. ¿De acuerdo? Entonces, te dicen el CIHAT de rango. ¿Qué cosa es? Tiene que ver mucho con la osmolaridad extracelular. Por lo tanto, es normal. ¿De acuerdo? No olvidar. Osmolaridad extracelular normal. Estamos hablando del famoso CIHAT. ¿Ok? CIHAT. Profe, ahora vamos a hablar del edema y del estado deshidratado. De estado deshidratado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá, mira. A nivel, por ejemplo, de edemas. Profe, ¿qué pasa, digamos, cuando hablamos sobre a nivel de edemas? ¿Qué es lo que tenemos que acá que conocer, sobre todo acá? ¿Qué tenemos que conocer? Mira, tenemos que conocer acá una cosita. Dos es sobre todo estudiar cómo está la concentración de sodio en la orina. ¿Ya? El sodio en la orina, el famoso NaO. Ahí está el famoso NaO. ¿De acuerdo? El sodio en la orina. Por lo tanto, profe, cuando digamos mi sodio en la orina, ya mi sodio en la orina es menor a 20, mira, por acá. Profe, ¿qué pasa, digamos, cuando mi sodio en orina es menor a 20? ¿Y qué pasa cuando mi sodio en orina es mayor a 20? Es mayor a 20. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Mira, ahí está. Menores a 20 y mayores a 20. Mayores a 20. ¿De acuerdo? Por lo tanto, profe, si es, digamos, menores a 20, pregunta de examen. ¿Qué enfermedad encontraron por acá? La insuficiencia cardíaca congestiva. Eso con el menor a 20. Profe, si es mayor a 20, pregunta de examen. La famosa insuficiencia renal aguda. ¿Ok? Insuficiencia renal aguda. Genial. Genial, perfecto, chévere. Por lo tanto, cuando el paciente presenta edemas, ¿de acuerdo? Tenemos que ver cómo está la concentración de sodio en orina. Si es menor, insuficiencia. Si es mayor, también insuficiencia renal pero aguda. ¿De acuerdo? Menor a 20, insuficiencia cardíaca congestiva. Mayores a 20, insuficiencia renal aguda. ¿De acuerdo? Por lo tanto, profe, cuando existe, digamos, edemas, ¿qué tengo que hacer para corregir eso? Tratamiento. Tratamiento. Profe, ¿el tratamiento cuál sería? Por acá. Tratamiento. El tratamiento, chicos, hacemos dos cosas por acá, ¿de acuerdo? Uno, tenemos que evitar sobre todo que el paciente siga consumiendo sobre todo sal y líquidos. Si está obviamente con líquidos, ¿cómo le vas a meter más líquidos? No, pues, ¿no? Entonces hay que evitar eso, que el paciente siga tomando agua y siga sobre todo que consumiendo sal, porque eso es lo que genera, pues, ¿no? La famosa edemas interior. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Retención. Retención. Tenemos que retener sobre todo, chicos, eso, ¿de acuerdo? Retener los líquidos y aparte de los líquidos, la sal. Ahí está, tenemos que retener los líquidos y sobre todo la sal. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos que botar el agua. Tu paciente está con agua, hay que botar el agua. Por lo tanto, ¿qué aplicamos acá? La famosa diuréticos, ¿verdad? Los diuréticos. O sea, ¿qué diuréticos? La famosa la furosemida. La furosemida, chicos. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces sería el tratamiento adecuado. Dale entonces furosemida por un lado. ¿De acuerdo? O retener el líquido y la sal. ¿De acuerdo? Genial. Hasta acá, chévere. Profe, por acá. Tu paciente te llega con estado deshidratado. Totalmente deshidratado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Chequea por acá. Si tu paciente sobre todo te llega con eso, está deshidratado, lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer acá? Tenemos que ver cómo está sobre todo su sodio en orina. Su sodio en orina. O sea, también se aplica lo mismo, lo mismo. Entonces acá, sodio en la orina cuando es menor a 20 y sodio sobre todo en la orina cuando es mayor a 20. Ok, mayor a 20. Entonces, ¿qué tengo que hacer, por ejemplo, por acá? Tengo que hacer acá lo siguiente. Mira, si es sobre todo acá menor a 20, pregunta de examen. ¿Qué clínica? Paciente, ¿cómo te va a llegar? Pacientes con diarreas. Paciente con diarreas. Ok, profe, si fuera mayores a 20, es porque tu paciente ha estado consumiendo diuréticos, chicos. Diuréticos. ¿De acuerdo? Ahí está entonces. Ahí está. Eso es lo que va a pasar acá generalmente, chicos. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar. Menores a 20 es porque el paciente te ha llegado con diarreas.
acuerdo? Presente diarreas. Mayores a 20, diuréticos. Ok. Por lo tanto, ¿cuál sería acá el tratamiento de elección, chicos, acá? Entonces, caballero, hay que aplicar acá, ¿qué? Pregunta de examen, el famoso cloruro de sodio. También acá, también por acá, el famoso cloruro de sodio. Pero el porcentaje también tiene mucho que ver acá. Ok, el porcentaje tiene que ver mucho que ver. Por lo tanto, ¿qué aplicamos acá? El 0,9%. 0,9%, ¿de acuerdo? Entonces, el cloruro de sodio al 0,9%, eso es justamente lo que yo voy a tratar en pacientes, ¿de acuerdo? Para pacientes con estados deshidratados, ¿ok? Hay que aplicarle cloruro de sodio, chicos, ¿ok? Cloruro de sodio. Muy bien, hasta ahí genial. Luego, entonces nos vamos con el último trastorno, que viene a ser la famosa la hipernatremia. ¿Ok, chicos? La famosa la hipernatremia. Entonces, ¿qué es lo que pasa por acá? Como de cuenta, sobre todo, profe, acá, igual, no, me dice hipernatremia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que son mayores, obviamente, a 145, ¿verdad? Ya, hipernatremia. Lo mismo, ¿cómo digamos te va a llegar a la clínica tu paciente, ¿no? Con la famosa hipernatremia. ¿Cómo te va a llegar acá? Generalmente, mira, dos cositas. Dos cositas. O tu paciente en este caso no toma agua, ¿de acuerdo? O sea, no tiene sed. O en este caso tu paciente ha orinado bastante, ¿de acuerdo? Ha orinado mucho, sobre todo por acá, ha orinado mucho. Esas son las dos posibilidades, ¿de acuerdo? Entonces, por este lado entonces, ¿qué pasa por acá? Profesor, no tiene sed, no toma agua. O en este caso, orina mucho. Orina mucho. ¿De acuerdo? Ahí está. Esas son las dos únicas posibilidades que tenemos que ver por acá. Que tenemos que observar sobre todo tu paciente. Por lo tanto, ¿cómo crees que te va a llegar tu paciente? Mira, no tiene sed y encima orina mucho. ¿Cómo te va a llegar? Obviamente que te va a llegar totalmente deshidratado. ¿Sí no? Esto, paciente, te va a llegar totalmente deshidratado, chicos. ¿Ok? Paciente deshidratado te va a llegar justamente con eso. Justamente con eso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué hay que sospechar por acá? Mira, que hay que sospechar de dos cositas. De dos cositas. Vamos a sospechar lo siguiente. Paciente con hipernatremia, ¿de acuerdo? Es porque, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Por acá hay dos cositas. Una, la famosa diuresis. ¿De acuerdo? A la famosa diuresis osmótica. Ahí está. Por un lado, tenemos que ver mucho, o sea, tiene que ver con la diuresis osmótica, porque eso justamente, diuresis osmótica, ¿qué permite al paciente? Eso lo que permite es orinar mucho, pues. Orina mucho, ¿de acuerdo? Y por el otro lado, mira, te va a producir problemitas a nivel sobre todo de sensorio, o sea, te va a producir trastorno, mira por acá, te va a producir trastorno, ¿de acuerdo? Trastorno del sensorio. Ahí está, también te va a producir eso, trastorno del sensorio, ¿de acuerdo? Y ese famoso trastorno del sensorio, ¿qué es lo que va a pasar? Eso justamente es, digamos, la disminución de la sed, pues. Y acá está, mira, las dos posibilidades que te he dicho, ¿sí o no? Entonces, o no tiene sed, ¿de acuerdo? No toma agua o orina mucho, ahí está. Entonces, ¿qué te va a producir? Diuresis osmótica, porque el paciente orina mucho, o trastorno del sensorio, porque no tiene sed, ¿de acuerdo? Entonces, y esto sobre todo, esos dos señores que acá estoy mencionando, es clásico ejemplo del paciente alcoholizado. ¿De acuerdo? Entonces, paciente que ha consumido alcohol, ha consumido 10 cajas, 20, 30 cajas de pura cerveza, ¿de acuerdo? Le ha dado toda la noche, tome. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sale de la fiesta, sale el tono 3, 4, 5 de la mañana y sale hasta las patas. ¿De acuerdo? Lo van a encontrar, pero en la calle, tirado ahí, tirado. Y eso justamente es lo que te va a llegar al hospital. 3 de la mañana, 4, paciente totalmente alcoholizado. ¿Qué es lo que tiene que hacer? A veces ni siquiera lo empelotan al paciente. Por ahí botan. ¿De acuerdo? ¿Hasta qué? Hasta que se le pase, pues. Hasta que se le pase. ¿Por qué? Porque ha orinado mucho. No tiene enseña. Encima sobre todo la aldosterona está totalmente bloqueado. ¿De acuerdo? Está totalmente bloqueado. Por lo tanto, tenemos que esperar hasta que le pase el paciente. Hasta que le pase. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es, como te digo, ese es paciente, digamos, clásico, ¿no? De pacientes sobre todo que son alcoholizados. ¿De acuerdo? Son netamente alcoholizados. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, aparte de pacientes alcoholizados, aparte de eso son los pacientes, por ejemplo, como yo me doy cuenta que mi paciente presenta una alta hipernatremia. ¿Qué presenta? ¿Cómo te va a llegar? Son pacientes, chicos, que sobre todo, mira, son pacientes ahogados. ¿Cómo si ahogados? Por ejemplo, aquellos que se van al mar, nadan y tragan agua, ¿no? Ya. Es agua de mar con sal, eso justamente también te va a producir eso, la hipernatremia. ¿De acuerdo? Acá, pacientes ahogados con agua de mar, es obvio que el mar tiene sal, no tiene sal. Entonces, agua más sal, justamente por eso, pues. ¿De acuerdo? Se ha traído agua y encima con sal todavía. ¿De acuerdo? Ahí está. Y eso, digamos, lo que ha provocado una famosa hipernatremia. ¿De acuerdo? Y otra cosa que también debemos acá de conocer es lo siguiente. Tiene que ver mucho con niños. Por si acá hay una hipernatremia,
En la hipernatremia los niños son los más afectados, porque eso digamos que es lo que te puede originar una hemorragia. Hemorragia sobre todo que hemorragias cerebrales en niños, ¿de acuerdo? Eso es lo que te va a producir una hemorragias, ¿de acuerdo? Hemorragias, miren por acá, cerebrales en niños. Ahí está, hemorragias cerebrales en niños, justamente eso es lo que te va a producir, ¿de acuerdo? Entonces, como cerebrito, sobre todo cerebrito, es tan pequeñito, ¿de acuerdo? Cuando se reduce, ¿qué pasa? Se reduce, entonces se comienza a deshidratar, Entonces, por acá, miren por acá, este es su cerebrito, ¿no? Entonces, ese cerebrito, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a comenzar a reducir, se reduce. Entonces, como se reduce, su cerebrito se va a comenzar a deshidratar. Entonces, si se deshidrata, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Con los vasos. Esos vasos, chicos, se llega sobre todo a lesionar. ¿De acuerdo? Entonces, los vasos se lesionan. Entonces, al lesionarse los vasos, te va a producir sangrado. Y el sangrado sería en hemorragia cerebrales en niños. ¿De acuerdo? Esa sería la famosa hemorragia. Y todo sangrado te produce hemorragia. Pero, sobre todo, ¿a qué parte del cerebro generalmente logra afectar eso? Cuando se revientan los vasitos. ¿De acuerdo? Se revientan los vasitos. ¿Qué te va a producir? Ya bacán hemorragia. Pero ¿qué hemorragia sobre todo? Hemorragia, mira, una hemorragia sobre todo a nivel, una hemorragia sobre todo, chicos, a nivel, ya mira, subaracnoideo, por acá, subaracnoideos. ¿De acuerdo? Ahí está. El otro hemorragia también a nivel, o sea, ya está la subaracnoides, ¿de acuerdo? Y aparte en la o sea, a nivel de los ventrículos, la intraventricular. ¿De acuerdo? Subaracnoidea y además la intraventricular, chicos. Ahí está. La intraventricular. ¿De acuerdo? Son las dos hemorragias clásicas cuando hablamos sobre en niñitos. ¿De acuerdo? Entonces la ruptura de vaso justamente eso es lo que va a alterar. Va a producir una hemorragia subaracnoidea y una hemorragia intraventricular. Por lo tanto, tratamiento. ¿Qué hacemos al paciente? ¿Qué le damos para evitar sobre todo para evitar ese problema, ¿no? ¿Qué le damos, caballero? Hay que darle líquido. ¿Qué? ¿Cómo le vamos a dar líquido? Claro, un líquido, pero un líquido hipotónico. De acuerdo, ahí está. Eso generalmente le damos sobre todo, chicos, líquido hipotónico. ¿Por qué sobre todo acá le damos líquido hipotónico? ¿Por qué? Porque eso es justamente lo que quiero. Lo que yo quiero es lo siguiente. El líquido yo lo quiero volver sobre todo al medio normal. ¿De acuerdo? Entonces acá el líquido sobre todo es lo que yo quiero. Volver al medio normal, chicos. ¿Ok? Al medio normal. Y eso es justamente lo que yo, digamos, deseo. ¿De acuerdo, chicos? Eso es justamente lo que yo deseo. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, entonces digamos eso viene a ser la clase final, doctores, ¿no? Del tema de lo que son trastornos hidroelectrolíticos. Espero que el tema les haya gustado, haya sido de su grado, ¿de acuerdo? Entonces, les invito también, chicos, que se suscriban a mi canal, ¿no? Jonathan Isama Cabrera, así estoy en mi canal de YouTube. Entonces, todo lo contenido, digamos, que estoy subiendo de medicina, fisiología, anatomía, neurofármaco, ¿ok? Embriología, esto. O sea, de todo lo curso siempre estoy publicando en mi canal, digamos, contenido, ¿no? Contenido, porque todo lo que explico acá, como les repito, son preguntas, exámenes que ya han venido antes, ¿no? Y obviamente le va a servir eso, ¿de acuerdo, chicos? Entonces, hasta acá llegó la clase final. Espero que les haya gustado, chicos, ¿de acuerdo? Chao, cuídense.